Silencio, que voy a activar. Hola. Sí, Liliana, se te escucha bien. Perfecto. Hola, bienvenidas y bienvenidos a todos desde la Oficina Técnica de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, ubicada en Granada, España. Quiero darle la más cordial bienvenida a este webinar titulado Comunicación y Discurso Político para Lideresas y Mujeres Políticas, que se enmarca en el ciclo de videoconferencias que estamos desarrollando en alianza a la Unión Iberoamericana de Municipalistas con ONU Mujeres, titulado Claves Feministas para Liderazgos Transformadores, y que a su vez forma parte de un proyecto un poco más amplio y pretencioso que también estamos desarrollando en alianza desde la UIN y ONU Mujeres, llamado Empoderamiento y Capacitación Integral de Mujeres Políticas y Lideresas del ámbito local, que como bien digo, estamos trabajando con ONU Mujeres. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de contar con una conferencista de lujo, es la periodista y escritora Núria Varela Méndez. Ella es española, me permito presentarla, es máster en estudios interdisciplinares de género, máster en género y políticas de igualdad entre mujeres y hombres, y doctora en ciencias jurídicas y sociales. Es directora asimismo de la editorial Hotel Papel, docente en programas universitarios de posgrado de comunicación, políticas, igualdad, historia de la teoría feminista y violencia de género. Es consultora internacional y colaboradora habitual en medios de comunicación. Ha sido también reportera del Grupo Z, especializada en conflictos bélicos y crisis internacionales, y ha sido la primera directora del gabinete del Ministerio de Igualdad de España. Es autora de diversos libros, entre los que destacan Íbamos a ser reinas, Mentiras y complicidades que sustentan la violencia contra las mujeres, Feminismo para principiantes, Cansadas, La voz ignorada, entre otros. Es para la Unión Iberoamericana de Municipalistas, en el marco de este proyecto de empoderamiento y capacitación integral, un privilegio poder dejar con las participantes que se están uniendo a este webinar desde distintas naciones de Iberoamérica. Tenemos en este minuto a 36 personas en línea, queremos agradecerles y queremos darles unas breves indicaciones antes de ceder la palabra a nuestra conferencista. Primero, señalarles que es necesario que a lo largo de toda la videoconferencia mantengan sus micrófonos desactivados. También queremos pedirles que, por favor, cada una de las inquietudes, de las consultas, las preguntas que tengan a lo largo de esta videoconferencia, así como los comentarios que quieran compartir, puedan escribirlos en el chat que tienen habilitados en la parte izquierda de sus pantallas. Ahí mis compañeras del equipo técnico de la UIN estarán recogiéndolas y al final de la videoconferencia, que tendrá una duración aproximada de 30 minutos, serán contestadas por nuestra conferencista. Queremos agradecer la presencia de nuestra contraparte técnica que desde Panamá se está incorporando también a este webinar. Julia, te saludamos con mucho cariño desde España y sin más preámbulos a Núria Varela, para que comparta su conocimiento y su experiencia en torno al tema comunicación y discurso político para lideresas y mujeres políticas. Muchas gracias por estar con nosotras. Poder compartir con todas vosotras estas reflexiones esta tarde. Y bueno, veo que es una conferencia hermosa porque tenemos compañeras de Buenos Aires, de Perú, de México, de España, estoy viendo, de Ecuador. Buenas tardes a todas. Bueno, vamos a comenzar con esta presentación de comunicación y discurso político para lideresas y mujeres políticas. La primera idea que yo les quiero transmitir esta tarde es que decía Virginia Woolf que para escribir lo más importante es ser una misma. Yo creo que para comunicar también. Aunque estemos en esta época oscura de noticias falsas, de fake news y todo esto que bien sabemos, la verdad es importante.
ser honesta cuando estás comunicando, ser sincera, eso se transmite siempre. Y eso, a mi juicio, es el 50% de la comunicación, de lo que queremos contar. Así que hay que ser auténticas y hay que ser una misma para comunicar bien. En esta presentación la he dividido en 3 partes. La primera parte es un poquito más teórica y luego ya va a ser mucho más práctica. Pero quería empezar por aquí, quería empezar por lo que es el proceso de comunicación y sobre todo fijarnos dentro de ese proceso en lo que es el contexto y el poder simbólico. Bueno, comunicar. ¿Qué es comunicar? Comunicar es emitir un mensaje que necesita interacción. Es decir, comunicar no es transmitir. Cuando transmitimos, emitimos cualquier cosa, pero no tenemos en cuenta las condiciones de quienes nos están escuchando, de quienes nos están leyendo, porque realmente luego no va a haber esa comunicación, no va a haber esa respuesta. Cuando comunicamos, emitimos un mensaje porque queremos una respuesta. Ahí se inserta la comunicación política. Es decir, la comunicación es un proceso de comprensión completa. La comunicación política a mí me gusta resumirla así, en estas 4 ideas. Queremos trasladar una idea valiosa, nosotras pensamos que es una idea valiosa, que contamos de una forma interesante, luego lo veremos, pero quédense con esta idea. En comunicación en general y en comunicación política en particular, prohibido aburrir, ¿sí? Entonces, queremos trasladar una idea valiosa que contamos de forma interesante con un lenguaje que conecte con nuestro público y que sea captada por quienes nos están escuchando como una invitación a actuar. Es decir, que consigamos esa respuesta. Una invitación a actuar no me refiero a que salgamos a la calle a hacer una manifestación, no. Quiere decir, actuar de alguna manera, que esa idea se quede en las personas que nos están escuchando, se apropien de ella, le den vueltas, lo piensen, la compartan o les motive realmente para hacer algo, ¿no? Para actuar, para participar en la vida pública de alguna manera. Entonces, vuelvo a resumir, una idea valiosa que contamos de una manera interesante, con un lenguaje que conecte y que sea captada como una invitación a actuar. Los elementos del proceso de comunicación lo recordarán porque en la escuela lo hemos estudiado. Acuérdense que era un emisor, una emisora, un código, mensaje, canal, que llega a un receptor, a una receptora. El código es la lengua, el mensaje es lo que transmitimos, el canal por donde lo estamos transmitiendo. Pero de todo esto, lo más importante o lo que yo quiero subrayar hoy es el contexto. ¿Dónde se produce esa comunicación? ¿Y por qué lo quiero subrayar? Porque dentro de la comunicación política, el contexto es determinante. Cuando hablamos del contexto, hablamos de en qué circunstancias se produce ese mensaje, en qué lugar, en qué tiempo, en qué cultura. Cada usuario de la información tiene unas necesidades particulares y unos condicionamientos distintos. Es decir, tiene un entorno social, tiene una capacitación informacional. Bueno, estamos siempre, quiero decir, la comunicación no se produce en el aire, se produce entre personas y esas personas tienen un contexto determinado. Y ese contexto es muy importante porque nos sitúa los marcos de referencia, que son las estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Eso en comunicación es fundamental, porque todas las ideas que traslademos que no estén en esas estructuras mentales, en esos marcos de referencia, por decirlo de alguna manera, rebotan, se van fuera. ¿Sí? No se entienden como algo, ni siquiera como una verdad. Voy a poner un ejemplo para ver si me entienden. Una palabra, como puede ser fiera, en principio ni es buena ni es mala, no dice nada. Si decimos fiera en una cultura donde la competitividad sea algo positivo, fiera será una palabra positiva, tendrá una connotación muy positiva. Si la decimos en una cultura donde lo que se valore sea todo lo contrario, sea la colaboración, sea el no competir, el no pelearnos unas con otras, entonces la palabra fiera tendrá una connotación negativa. No sé si me he explicado bien. Lo que quiero decir es que todas las palabras se definen en relación a esos marcos de referencia, a esos marcos conceptuales. Cuando estamos hablando de un discurso político, ese marco de referencia es fundamental. Por ejemplo, si estamos hablando como lideresas, como mujeres políticas, del tema de la familia. Si nuestros interlocutores, nuestras interlocutoras
tienen un marco de referencia, la familia tradicional nada más, no entenderán buena parte de lo que les estamos contando si nosotras hablamos desde un marco de referencia que considera la familia múltiple, variada y formada por distintos modelos, ¿sí? Esto nos lleva a una última parte en relación a los marcos de referencia. Pensar de un modo diferente requiere hablar de un modo diferente. En definitiva, cambiar el mundo significa cambiar ese marco social. El cambio de marco es cambio social, porque los valores son lo más importante. La verdad, para ser aceptada, como les decía antes, tiene que encajar en los marcos de la gente que nos está escuchando. Así que antes de lanzar un mensaje, tenemos que asegurar bien en qué marco lo estamos lanzando. Porque si los hechos no encajan, como les decía, eso que contamos de alguna manera rebota, no se tiene en cuenta. Fundamental para lideresas y mujeres políticas, para todas nosotras, es tener en cuenta el androcentrismo, porque es donde está ahora mismo colocado la mayoría de los marcos sociales. ¿Qué quiere decir el androcentrismo? El androcentrismo se refiere a tener al hombre como medida de todas las cosas. La mirada masculina es considerada como sinónimo del ser humano, el hombre como ser humano. Eso, como bien sabemos todas, nos ha llevado a tremendas confusiones y además es un error en la comunicación. Voy a poner algún ejemplo. ¿Qué es androcentrismo? Pues cuando nos dicen que estudiamos historia universal y simplemente estudiamos la historia de los hombres, por ejemplo, porque en el colegio la historia de las mujeres apenas se tiene en cuenta. O cuando nos dicen que estudiamos literatura y estudiamos literatura de los hombres. No sé si me explico. El lenguaje castellano no en todos los países se utiliza igual, pero muchas veces también utilizamos un masculino como neutro, como si nos incluyese a los hombres y a las mujeres. Eso es una desviación, es un problema en comunicación en el que nosotras no debemos incurrir, porque lo que no se nombra no existe. Si nosotras tenemos una mirada solo masculina sobre el mundo, no podremos hacer ningún tipo de cambio social. En ese contexto que estábamos hablando dentro del proceso de comunicación, también es muy importante el poder simbólico. Y tiene que ver con esa mirada androcéntrica y con esa exclusión de las mujeres. El poder simbólico es el que está vinculado a la palabra pública. Y es el poder de decidir lo que cabe y lo que no cabe en la realidad, lo que es importante y lo que no es importante, incluso lo que es conocimiento y lo que no es conocimiento. Todas nosotras estamos acostumbradas a escuchar y nos hemos criado teniendo en mente dentro de un marco de referencia, por ejemplo, que la ingeniería es conocimiento, pero saber llevar una familia no es considerado conocimiento. No sé si me entienden. Eso es poder simbólico. Otro ejemplo. El dueño de una tienda de ropa, una tienda de zapatos, puede ser muy rico, puede ganar mucho dinero, pero nunca tendrá tanto poder como el dueño de un periódico, aunque el dueño de un periódico gane menos dinero. Porque el dueño del periódico tiene además ese poder simbólico, tiene la palabra pública, puede o decide lo que es correcto o lo que es incorrecto, lo que es normal o anormal. Y esa es la principal estrategia de los grupos de poder. Es decir, necesitamos poder simbólico si queremos entrar en un discurso político influyente. ¿Cómo se construye esa hegemonía? Pues básicamente con tres mecanismos. Uno, creando temáticas de preocupación colectiva. Es decir, ese poder simbólico es el que indica qué temas debemos pensar, cuáles son los más importantes. Por ejemplo, hace relativamente poco hemos conseguido colocar en toda Latinoamérica, en España también, el tema del aborto como un tema central, como una preocupación colectiva. Segundo, creando símbolos reconocibles para toda la comunidad. Yo creo que ahí el ejemplo más claro es la manzana de Apple, por ejemplo, es reconocida en el mundo entero. O creando metáforas que sublimen determinados comportamientos o actos rituales en los que todas las clases sociales o grupos puedan ocupar un lugar. Yo ahí creo que el mejor ejemplo de hegemonía es el fútbol, que es la gran metáfora en nuestras sociedades actualmente. Pero fíjense que nosotras también hemos conseguido generar en los últimos años ese poder simbólico. Esta es una imagen que hace años no teníamos y sin embargo ahora podemos identificar todo el continente con mujeres,
o estas otras, ¿no? O incluso estas. Son, de alguna manera, símbolos o ejemplos de cómo estamos entrando en ese marco de referencia en el que podemos ya escribir nuestra comunicación de otra manera. Esa es una de las tareas que tenemos por delante. Vamos a ver ahora el discurso político y sobre todo la perspectiva de género. En el discurso político que tengan todas ustedes, es importante como mujeres políticas y como lideresas es tener en cuenta la perspectiva de género. La perspectiva de género tiene 3 presupuestos iniciales. Uno, contar con las experiencias de las mujeres en plural, es decir, abandonar completamente el androcentrismo. Las mujeres tenemos que estar en nuestro discurso. Tener un fin, la emancipación. Todo el proyecto político para mujeres tiene que ayudar a que las mujeres emancipen, quiero decir, todo discurso político tiene que tener como objetivo esa emancipación. Y 3, romper el análisis clásico de las mujeres como objeto de estudio y situarnos como sujetos. Esas serían las 3 bases de la perspectiva de género. Contar la experiencia, la emancipación y colocarnos ya como sujetas. La perspectiva de género tiene que tener también lo que llamamos una estrategia dual. Tiene que tener 2 pilares. Un uso descriptivo. Necesitamos datos desagregados por sexo. No podemos hablar de un país, por ejemplo, en el que está aumentando las tasas de desempleo, si no sabemos si esas tasas de desempleo están incidiendo igual en hombres o mujeres. Necesitamos datos desagregados por sexo, uso descriptivo. Pero no solo nos vale contar, ¿no? Porque también es un trabajo que estamos haciendo últimamente, contar cuántas mujeres tenemos en la política, cuántas mujeres en las presidencias de los gobiernos, en los parlamentos. Además, el otro pilar es ese enfoque crítico, el por qué. No solo tenemos que contar, pues tenemos un 30% de mujeres en el Congreso, en el Parlamento, sino además por qué tenemos un 30% de mujeres en ese Congreso o en ese Parlamento. Es decir, tenemos que evidenciar en esa perspectiva de género la desigualdad, si la hay, efectivamente. Una vez tenemos los datos, evidenciar si hay desigualdad, por qué se permite o por qué ocurre esa desigualdad y cuáles son sus consecuencias. Es decir, un uso descriptivo y un enfoque crítico. En el proceso del discurso, un discurso con perspectiva de género y alejado del androcentrismo, pues tendríamos estos 4 pasos, ¿no? Hay que captar la atención, lo primero, captar la atención de nuestro público, desarrollar las ideas que vamos a trasladarles, motivar a ese público y, como les decía antes, invitar a la acción. Este sería el esquema del embudo del discurso. Una presentación que necesita motivación, necesita la atención, no podemos perder al público, espero no haberlas perdido a ustedes en estos minutos que llevamos, un desarrollo, es decir, trasladar ya las ideas que queremos contar, que queremos compartir, y luego terminar. ¿Cómo tenemos que terminar ese discurso? Hay varias fórmulas. A mí me gusta mucho la fórmula de la síntesis, del resumen, para que quede claro qué es lo que queríamos contar en nuestro acto de comunicación. Pero también puede ser una propuesta, una movilización o algo que invita al debate. También es muy eficaz terminar así los discursos, invitando a algo que dejes pensando a las personas que te han escuchado, que se prolongue de alguna manera la acción de comunicación que acabas de hacer. Captar la atención. Bueno, esto es muy difícil, fíjense. La disposición a escuchar habitual es entre 15 a 20 minutos. Más allá, necesitamos algo en el discurso que llame la atención, que no permita que se nos vaya el público. Porque la disposición natural, como les digo, está entre 15 y 20 minutos. La fijación del mensaje, 30 segundos. Es muy rápida y en nuestros días cada día más. Y sobre todo, fíjense cuáles son los componentes de la influencia. Lo verbal, realmente, esas ideas, eso que trasladamos, el contenido, solamente es un 7%. La gestualidad ocupa la mayor parte, el 55%, y el tono de voz el 38%. Ténganlo en cuenta, no solo lo que vamos a decir, sino cómo lo vamos a decir. Es como ven en este gráfico,
prácticamente más importante, bueno, más importante no, igualmente importante si quieren que se quede en su auditorio. Y el principio, yo me gusta decirlo así, el principio es la mitad de todo. ¿A qué me refiero con esto? A que si ustedes se ganan a su auditorio al comienzo, difícilmente las van a abandonar. Entonces, ¿cómo tenemos que comenzar? Nunca con rutinas. No podemos empezar con frases como, por ejemplo, como todas ustedes saben, puesto que si ya lo saben, bueno, pues pensará nuestro auditorio, pues para qué hemos venido, se nos va a contar algo que ya todas sabemos. No empecemos nunca con rutinas, no nos disculpemos innecesariamente. Es bueno empezar con una pregunta porque de alguna manera captas esa atención, ¿no? Si lanzas una pregunta a tu auditorio, provocas el acto de concentrarse, de escucharte, de quedarse con lo que estás contando. Es importante conectar con los intereses del público, claro. Si para eso tenemos que saber cuál es el público que tenemos delante, pero tenemos que conocer todo lo que podamos de nuestro auditorio para conectar qué es lo que le interesa y por qué ha venido a escucharnos. También funciona muy bien comenzar con una cita de alguien, con una frase bella, con una frase que quede también, ¿no? Que cuando el auditorio se vaya la recuerde. Hacer comienzos sorprendentes también puede funcionar, pero depende de la capacidad de cada una. Es muy bueno si sale bien, pero sean prudentes. Estimular la imaginación, por supuesto, es algo que siempre funciona. Si tú eres capaz de trasladar una imagen, conseguirás que todo tu auditorio esté pensando en esa misma imagen. Les llevarás a donde tú quieras llevarles. El sentido del humor es importante y es buenísimo en cualquier acto de comunicación, pero tengan cuidado, sobre todo cuidado con las bromas, que no siempre se entienden bien. Recurrir a la estadística, los números, los datos, también es bueno, está muy bien, siempre que tengamos en cuenta dos cosas. Uno, que no abusemos de los datos y que esos datos estén contextualizados. Quiero decir, si ustedes van a hacer un discurso político sobre, por ejemplo, las necesidades económicas de una región, no pueden decir simplemente, pues necesitamos 2.000 millones de pesos para el próximo año, porque esa cifra dicha así no significa nada. Los datos siempre intenten contextualizarlos. Por ejemplo, esos 2.000 millones de pesos significan la renta básica o la cesta de 2.000 familias. Si lo ponemos en comparación con algo, esos datos sí tienen un significado. Entonces, la estadística es muy buen argumento, da credibilidad a los discursos y los asienta en la realidad, siempre y cuando no abusemos de los números y siempre y cuando esos números siempre los contextualicemos, los pongamos en relación a algo, les demos significado, por decir de alguna manera. La ironía también es una buena estrategia, pero cuidado, que pasa como el sentido del humor, no siempre se entiende. Si son capaces de manejar la ironía, úsenla, porque es un recurso bueno. Mostrar un objeto también entraría dentro de la idea de hacer comienzos sorprendentes. Puede funcionar muy bien si está bien elegido, si es adecuado y si conecta, ¿no?, con los intereses del público. De alguna manera, el listado que les propongo se puede relacionar o se puede utilizar varios de los ingredientes que están ahí enumerados. Y luego, por último, les propongo también otra buena idea para empezar, es comenzar con una historia. Las historias siempre son muy bien recibidas, las historias apelan a sentimientos, las historias nos llevan a lugares, a momentos. Comenzar con una historia siempre es una buena idea para atraer esa atención. Y luego, una vez que tenemos a nuestro público, que lo hemos captado, que hemos conseguido tener su interés, su atención y su interés, tengan en cuenta una cosa. No podemos ser máquinas de trasladar ideas. La recomendación es, en 5 minutos, una idea. Solo una idea, porque la capacidad de recuerdo luego es escasa después de un discurso, de un meeting o de una charla. En un discurso de 20 minutos, 3 ideas, no más.
Aunque yo me esté saltando un poco la regla porque les quiero contar muchas cosas, pero bueno. Y en 60 minutos, en una hora de intervención, 9 ideas. Esa sería un poco, no son matemáticas exactas, ¿no? Pero es un poco para que lo tengan de referencia. 5 minutos una idea, 20 minutos 3 ideas, en una hora 9 ideas, no más. Y luego, ¿cómo manejar esas ideas? Pues eso, una vez que tenemos esa atención del público, la idea es describir, contar esas ideas, interpretarlas, ilustrarlas con toda la riqueza que puedan, con todos los ejemplos que puedan, con todas las imágenes mentales que puedan trasladar, proponer y sintetizar para llegar a la conclusión. Ese sería un poco el esquema de desarrollo lógico, con el que el esquema que les pueden seguir con mayor facilidad su auditorio. Ahora vamos a ver cómo terminar, o más bien cómo no terminar. Nunca terminen con prisas, ¿eh? Nunca terminen anunciando el fin antes de que realmente vayan a acabar. O sea, no digan muchas gracias 10 minutos antes de terminar el discurso, porque si usted ya se va, si ustedes se van despidiendo, van diciendo muchas gracias, pues ya están predisponiendo a su auditorio a que desconecte, a decir, bueno, estoy acabado, ¿no? Y resulta que todavía ustedes siguen 10 minutos. No, ni terminemos con prisas ni anunciemos el fin del discurso antes de que realmente vayamos a terminar, para que el auditorio no desconecte de lo que estamos diciendo. En la misma idea de no utilizar conclusiones muy largas. El exceso de énfasis al final, bueno, también es tan peligroso como decíamos antes, el uso del humor o el uso de los inicios sorprendentes. Cuidado, salvo que sea un meeting político, yo lo manejaría con cuidado. Conclusiones mecánicas tampoco es una buena idea, es como empezar con cosas sabidas, ¿eh? Si nuestro público nos ha escuchado con interés durante un tiempo, no podemos llevarlo a una conclusión obvia, evidente, es como una mala serie, ¿no? Que ya sabemos el guión antes de que, o una mala película, ya sabemos lo que va a ocurrir antes de que esté ocurriendo. Hay que evitar llegar a una conclusión obvia, por decirlo de alguna forma. Y por supuesto lo peor es ser incoherente, ¿no? Si hemos estado haciendo un discurso, por ejemplo, sobre la importancia del medio ambiente, no podemos terminar haciendo una loa al uso del automóvil y ¿no? Hay que ser coherentes en nuestro discurso. ¿Cuáles serían finales muy acertados? Ya se lo he dicho antes. Recordar, resumir, ¿no? Los puntos principales en frases cortas. Dejar las ideas principales con que nuestro auditorio se vaya. Algo de humor, una pregunta retórica o una pregunta sin más también es un buen final, por lo mismo que dejan a su auditorio reflexionando, ¿no? Pensando sobre todo aquello que ustedes les han propuesto. Exponer resultados y propuestas, eso es lo mejor. Si consiguen tener soluciones, propuestas para todo lo expuesto, pues obviamente sería el final más acertado. Abrir nuevas perspectivas, con eso quiero decir ofrecer formas de pensar, ideas, proyectos que quizá antes no se les había ocurrido a su auditorio. Eso también sería un final muy bueno. Y como decíamos al inicio, incitar a la acción, ¿no? Provocar algo en nuestro auditorio. Por decirlo de alguna forma, que la gente que ha ido a escucharnos no se vaya igual que ha venido. Lo peor que nos puede pasar es que cuando estemos haciendo un meeting, una charla, cualquier acto de comunicación, la gente se pregunte, ¿y para todo esto he hecho yo el esfuerzo de venir? O imagínense que ustedes después de cuando terminemos digan, ¿y para esto he tenido yo que reservar un tiempo, conectarme a la web? Lo peor es que la gente se vaya pensando que ese esfuerzo que ha hecho para escucharnos no le ha merecido la pena. Este sería el ejemplo de un bosquejo para un discurso. Sería, pues si se enfrentan a un discurso por primera vez o están empezando su participación política como mujeres o su participación como lideresas, sería un esquema básico que luego ustedes
pueden ir haciendo suyo. Una introducción, un núcleo central y una clausura. Una introducción, como hemos visto, con una anécdota, con una exposición impactante, con lo que quiera que sea un buen inicio, una línea de transición que anuncia lo que vas a contar y luego el núcleo central de la exposición, es decir, los hechos, las ideas, lo importante y ya la clausura. Yo les sigo recomendando el resumen o un punto final que quiera destacar para llegar a esa llamada a la acción. Y siempre tengan en cuenta lo que les decía antes, que tan importante para dejar recuerdo en nuestro público es lo que decimos como la forma en la que lo decimos. Y ahí tiene importancia tremenda la comunicación no verbal. Como ven en el mapa, la comunicación no verbal tiene muchas ramificaciones y muchas patas. Se realiza a través de todo lo que es lo sensorial, sonidos, gestos, los movimientos corporales. Incluso si estamos en un auditorio, la temperatura, si hace frío, calor, todo eso influye en nuestro público, ¿sí? La mirada, la apariencia, la postura, la expresión, todo lo que es el lenguaje no verbal llega a nuestro público con mucha fuerza, con mucha claridad. Y luego tengan en cuenta a la hora de comunicar que los sistemas de comunicación no verbal no son iguales en todas las culturas. Eso siempre tenganlo en cuenta cuando vayan a hacer algún acto de comunicación. Y además que tiene que ser coherente. Quiero decir, cuidado con forzar o ensayar la comunicación no verbal de una manera que no vaya adecuada a su discurso, porque tiene que haber una relación coherente entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Lo que les decía al inicio, de que para comunicar lo importante es ser una misma, no mentir, ser honesta, ¿no? Trasladar realmente autenticidad verbal. Dentro de esa comunicación no verbal, pues por ejemplo, el vestuario es importante. Alguna recomendación: evitar colores fuertes, mejor colores suaves. Preocuparse siempre de conocer el fondo del escenario en donde van a hacer una charla, un meeting o lo que sea, o una entrevista en televisión, para evitar que sean del mismo color que el fondo del escenario, que la ropa que ustedes lleven. Si van a televisión, evitar siempre los cuadros porque provocan el efecto moiré, que es decir, provoca una visión fea en televisión. Evitar también detalles dorados en lugares visibles. Si van a una entrevista en televisión o en una web, en algún medio audiovisual, tengan cuidado con los bolígrafos, con los pendientes, con las gafas y los reflejos que provocan. Tienen que preocuparse de todo eso. El resumen del vestuario sería: no permitan que su aspecto se coma sus ideas, se las coma a ustedes mismas, ¿no? Si quieren que realmente se les escuche, es como el tono de voz. Si quiere que se les escuche, bajen el tono de voz, no se sumen al griterío. Pues en el vestuario la recomendación, desde mi punto de vista, es que el aspecto no se coma todo lo que ustedes tienen que decir, todas sus ideas. También en comunicación verbal, cuando hablamos de pie, nos suele dar más problemas. Entonces, algunas recomendaciones básicas. Cuando hablemos de pie, no se muevan, no se vayan así, no se tambaleen, ¿no? Ni siquiera ligeramente, porque provoca un efecto muy desagradable en la persona que les está escuchando. Miren siempre al público, al auditorio. Mantengan ese contacto porque es importante para que la gente no se les vaya, sí, mantengan la atención. No cruzar los brazos, cruzar los brazos separa muchísimo, ¿no? Es un acto como de protección, parece que estamos escondiendo algo. Es mucho mejor mantener, es difícil, porque es difícil mantener los brazos simplemente que caigan, ¿no? O sea, hacia abajo, al lado del cuerpo sin ninguna intención, pero es lo más adecuado, porque meter las manos en los bolsillos tampoco es buena idea. Da una imagen un poco rara, ¿no? O bien de dejadez, o bien de chulería, no sé, queda feo. Y si se usan las manos, porque a veces es lo que más nos cuesta, no sabemos muy bien qué hacer con ellas, pues que las manos sirvan de apoyo al mensaje. Si hablar de pie, si les cuesta eso, los brazos, las manos, cómo moverlas,
Un recurso muy bueno es coger un boli, simplemente lo cogen y lo tienen en la mano y de alguna manera puede servir de un apoyo para dar esa seguridad que se necesita, ¿no? Que trasladen seguridad es importante. Cuando hablamos de pie a veces hablamos con atril, es mejor que hablar sin tener nada delante, sobre todo al inicio, ¿no? Para hablar con atril, bueno, pues lo mismo, hay que apoyarse distendida y naturalmente, no forzarlo, mirar siempre al público y luego, si ustedes leen el discurso, no pasa nada por leer, no hay por qué improvisar siempre, no hay por qué llevarlo aprendido, se puede leer, pero tengan siempre en cuenta que para leer bajen la vista y no bajen la cabeza. Esta imagen, ¿no? Esto queda fatal. Cuando ustedes estén leyendo, simplemente bajen la vista. Para eso, ¿qué les recomiendo? Que si escriben el discurso, lo escriban con una letra, un tamaño que la lean con comodidad, y para hacer ese ejercicio de leer mientras hablan de una manera natural y poder bajar la vista y no bajar la cabeza, también les recomiendo que las primeras letras de cada párrafo las pongan en negrita, de manera que cada vez que bajen y suban la mirada puedan recuperar muy bien el párrafo, el lugar donde levantaron la mirada para mirar a su público. Vamos a ver en este tercer apartado rápidamente estrategias para la comunicación. ¿Cuáles son las importantes? 3. Responsabilidad, recursos y preparación. Preparación, preparación, preparación. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos muy bien preparadas vamos muy seguras. Y esa seguridad se transmite y conecta con nuestro público. Le da mucha autenticidad a lo que estamos diciendo. 1. Responsabilidad. ¿A qué me refiero? Me refiero a responsabilidad a que hay que asumir la responsabilidad del flujo de la comunicación. No podemos confiar en que la gente se adapte a nosotras. Nosotras estamos a cargo de toda situación en la que participemos. Si de pronto se va la luz, si de pronto se va el sonido, si de pronto no nos hemos acordado de llevar los papeles que teníamos preparados, todo eso es nuestra responsabilidad. ¿Qué quiero decir? Que tenemos que tener la capacidad de solucionar cualquier problema que se genere. ¿Sí? Recursos. Bueno, ¿cuáles son nuestros principales recursos? Nuestra filosofía, ¿no? Nuestra ética, nuestros valores, nuestros ideales, como les decía, para comunicar, ser una misma. ¿Qué valores, qué ideales quiero transmitir? Nuestra historia, nuestra experiencia, eso sí que nos aprende, pero es muy útil. Poder aportar todo lo que tenemos, todo lo que traemos, todo nuestro bagaje cuando estamos comunicando. Incorporar anécdotas, recuerdos, historias, personas que nos han acompañado. La literatura también funciona muy bien en la comunicación, citas, referencias y usar imágenes mentales que son muy buenas para describir una situación, para usar esa imagen mental. Mi recomendación es que ustedes se la imaginen. Si ustedes están viendo una imagen es mucho más fácil trasladarla y contarla, ¿no? a su público. El resumen que les pongo ahí abajo. Si puedes ver una foto en tu mente y describirla, el auditorio permanecerá atento. ¿Sí? Estamos siempre pensando en no perder nunca el auditorio. Bueno, y como les decía, la preparación. La preparación es fundamental porque genera confianza, da seguridad. ¿Sí? Concentrarnos en lo que estamos haciendo, lo importante que es ese acto de comunicación y prepararlo todo lo que podamos. ¿Cuáles son las 4 reglas básicas? Bueno, las resumo en una, que ya se la he dicho. Prohibido aburrir. Eso es lo que nunca podemos hacer, aburrir, ¿sí? Tenemos que ir preparadas, cómodas con nosotras mismas, en todos los sentidos, en nuestra ropa, nuestro aspecto, todo. Tenemos que estar cómodas, seguras, estar comprometidas con ese acto que vamos a hacer, el que quiera que sea, y, insisto, ser interesante, prohibido aburrir. Estas reglas son básicas para todo tipo de comunicaciones. Da igual que nos enfrentemos a un meeting, a una entrevista, ¿sí? O incluso a auditorios muy pequeñitos o a grandes audiencias. Preparación, comodidad, compromiso y, acuérdense, prohibido aburrir, lo más importante. Para resumir toda esta parte, esta idea. Toda comunicación es un diálogo, sea con una o con 1000 personas. Así que cuando estén ante un gran auditorio, piensen que están hablando a una sola persona. Les funcionará, ya lo verán. Y ahora vamos a ver cuáles son los 10 problemas más comunes a los que hay que enfrentarse y hay que
intentar evitar de todas formas, ¿no? Estar preparadas ante estos problemas. 1. No se establece contacto inicial con el público. Hay que evitar eso. Como les he dicho, el principio, la mitad de todo. Los movimientos corporales. Para eso les acabo de decir, estar cómodas con nosotras mismas, ¿sí? Presentar un material intelectualmente trabajado, pero sin involucrar emocionalmente a la audiencia. Eso normalmente tampoco funciona. Puedes saber mucho de una materia, pero tienes que haber pensado en cómo trasladarlo a la audiencia. Ahí también entra, acuérdense, cuando hemos visto barajar cifras o datos o estadísticas, muy bien, pero tienes que ponerlo en un contexto, tienes que involucrar a la audiencia. El estar cómoda, el estar insegura, utilizar pobremente el contacto visual, insisto, aunque ustedes lean, levanten siempre la mirada al público, al auditor, no les pierdan nunca, ni de vista ni en su cabeza. No hay sentido del humor, sí, cuando uno es se toma a una misma en serio también se hace un poco pesada, ¿no? a nuestro público. Las intenciones de la persona que habla no resultan claras por una mala preparación, bueno, ya lo hemos visto. El silencio. El silencio también es importante. Cuando comunicamos es importante lo que decimos, pero también las pausas para descansar, para subrayar algo, para hacer énfasis en una idea importante que nosotras queramos transmitir especialmente, ¿sí? Luego, otro problema común, cuando estamos con energía baja. Si hemos dicho que prohibido aburrir, lo peor que podemos hacer es ir nosotras mismas aburridas, ¿no? Hay que intentar subir nuestra energía para trasladarla a nuestro auditorio. Y luego, una vez más, prohibido aburrir, ¿no? Cuando el lenguaje o el material son aburridos, pues has perdido al auditorio, seguramente. Y otros aspectos a tener en cuenta para hablar ante cualquier auditorio, que es la otra idea fundamental que les quiero transmitir hoy, es esta. Tú eres el mensaje. Tienes que ser tú misma, sin cambios drásticos en la personalidad. Acuérdense, prohibido aburrir y tú eres el mensaje, entera, toda tú. Todo lo que haces, todo lo que eres, todo lo que dices y cómo lo dices. Vale, y ahora ya para ir terminando, vamos a ver los 4 formatos, algunas características específicas de 4 formatos más habituales para discursos políticos, para lideresas o para mujeres políticas. La entrevista, la conferencia, los debates y los mítines. La entrevista. La entrevista, cuando lo hagan con un periodista, con una periodista, acuérdense que no termina hasta que no nos vamos, ¿sí? No hacer nunca declaraciones con la grabadora apagada. Por decirlo de alguna manera, yo como soy periodista se lo puedo decir con mucha confianza. Lo único que nunca verás publicado es lo que no has dicho. Nunca digan nada a un periodista que no quieran ver publicado, ¿sí? Aunque la grabadora esté apagada. Evite las bromas, los chistes, la camaradería con los medios. Los periodistas, las periodistas no son amigas, no son amigos, son periodistas, ¿sí? Ellos van a hacer su trabajo y nosotras lo que tenemos que intentar siempre es trasladar nuestro mensaje. Por lo tanto, tenemos que ir, igual que hemos visto anteriormente, bien preparadas a la entrevista. Antes de ir a una entrevista tenemos que saber a qué medio vamos, de qué tipo de medio es, qué tipo de ideología tiene, qué tipo de programas hace y sobre todo quién es la persona que nos va a entrevistar. Nunca nos podemos sentar con un periodista, con una periodista sin saber quién es, cómo trabaja, qué quiere, por qué nos ha llamado para hacer esa entrevista, ¿sí? Y por supuesto el medio y cómo es ese medio. Tenemos que saber con quién vamos a hablar porque una entrevista no es una charla. Ese programa, ese medio, esa persona tiene un interés y nosotros tenemos que saber cuál es ese interés para poder hacer bien la entrevista. Entonces, nunca relajarse con los medios de comunicación hasta que nos vamos, aunque estén las cámaras apagadas. Fíjense, acuérdense cuántos problemas les ha dado a tantos líderes políticos un micrófono abierto cuando pensaban que estaba cerrado, ¿sí? La entrevista termina, el acto de comunicación termina cuando nos vamos. Mientras estemos en un escenario, mientras estemos en un plató, mientras estemos delante de un periodista, estamos todavía haciendo la entrevista. Nunca hay sin prepararse. Y la manera de prepararse esa entrevista, lo primero, mi recomendación sería
prepararla pensando, cambiando los roles, ¿no? Pensando, si yo fuese la periodista, ¿qué me preguntaría a mí misma? Normalmente funciona para prepararnos ante qué tipo de preguntas nos pueden hacer. Y luego, lo más importante, ¿qué queremos contar? ¿Por qué vamos a esa entrevista? Si no tenemos nada que decir y no nos interesa, pues es mejor decir que no vamos. Si vamos a una entrevista por algo, porque queremos contar algo, ¿sí? Pues prepararlo bien. Tener en cuenta además que los mensajes, sobre todo en radio y en televisión, tienen que ser muy cortos, muy breves. Ideas, prácticamente una sola frase. Es lo que llaman un titular, por decirlo de otra manera. La media de un corte en radio y en televisión es de 15 a 20 segundos. Fíjense lo que les digo, una frase, un titular. Tenemos que llevar 2 o 3 titulares para cada entrevista, con lo que nos interesa contar, con lo que nos interesa trasladar. Hay que evitar siempre, eso no solo en las entrevistas, en cualquier acto de comunicación, las palabras que no se entienden, los tecnicismos, la jerga, ¿sí? Hay que hablar para todos los públicos, con sencillez para todos los públicos. Y luego la última recomendación, por muy incisivo, por mucho que nos quiera buscar las cosquillas el periodista, la periodista, no entra nunca a ninguna provocación. Tranquilidad, seguridad y firmeza en nuestras respuestas. Luego, otra regla de oro en la entrevista, nunca repetir la pregunta. ¿Por qué? Porque si el periodista utiliza palabras negativas, incorrectas, ideas que incluso nos estén molestando en su pregunta, si nosotras la repetimos, la estamos legitimando. Entonces, nunca repetir las preguntas, esa es una regla básica en las entrevistas, decir solo lo que nosotras queremos decir, que es la idea que les pongo en tercer lugar. No digas nada que no quieras decir por mucho que te presione, ¿sí? ¿Cómo hacerlo? Pues el plan para preguntas comprometidas. Cuanto más difícil es la pregunta, respuestas más cortas, siempre. Porque cuanto más difícil sea, más larga sea la respuesta, más nos liaremos y más posibilidades de error. ¿Cómo salir de una pregunta comprometida? 3 fases. 1, resumen corto de lo que queremos decir. 2, un ejemplo concreto para volver al resumen. Y 3, un desarrollo del resumen. Si el periodista te presiona, volvemos al nivel A. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cuando una pregunta es muy comprometida, simplemente decir, como ya lo he explicado, y volvemos a decir lo que nosotras queremos decir. Pues como ya le he comentado anteriormente, si quieres se lo vuelvo a repetir. Y dale, no salgáis nunca de lo que vosotras queráis decir. Conferencias. Bueno, aquí está un poco resumido todo lo que ya hemos visto también. Un lenguaje fresco, un lenguaje para todo el mundo, frases cortas, y para leer hacerlo con familiaridad, no perder nunca al público y acordarnos, aunque sea una conferencia larga que llevemos escrita, lo que importa no es leer bien, sino comunicar, trasladar al público lo que queremos contarle. Si vamos a dar una conferencia es por algo y no perder nunca ese objetivo. ¿Qué es lo que queremos contar? ¿Qué es lo que queremos trasladar a ese público que se ha tomado la molestia de ir a escucharnos? Los debates. Los debates son quizá el ámbito más complicado en la comunicación política porque hay varios actores y, bueno, si estamos hablando de debates políticos, normalmente varios actores con ideas a veces incluso enfrentadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Las recomendaciones serían estas. Nunca indignarte ni perder el control. Pierdes cuando consigues que grites, que como decimos vulgarmente en España, pierdes los papeles, ¿no? Si pierdes el control, pierdes el debate. Hay que estar seguras, hay que trasladar solo lo que queremos trasladar y la calma es una señal de que sabes bien de qué hablas. El sentido del humor en los debates sí que funciona muy bien. No indignarse, no enfadarse. El buen talante es señal. El buen talante significa que tú estás segura de ti misma, estás segura de lo que estás diciendo, que no necesitas enfadarte, que no necesitas gritar, que no necesitas imponer tu opinión. Simplemente lo que quieres es trasladarla porque crees que es valiosa. Hablar con voz firme y luego lo que hablamos antes del tono alto. Tener un tono vital alto y comunicar optimismo y comunicar
buenas sensaciones. Eso es una parte, yo creo que importante en los debates. Y luego, por supuesto, todo lo que hemos dicho, ir bien preparadas, tener frases cortas, y decir solo lo que queramos decir, tener los titulares preparados. Si nosotras no llevamos los titulares, el periodista, la periodista lo pondrá. Es mucho mejor que lo digamos nosotras. Y ya por último vamos a ver los mítines. Los mítines, que es el acto político por excelencia, ¿no? Para grandes auditorios. Bueno, los mítines. Lo más importante, estar seguras, estar tranquilas y prohibido aburrir. Porque en un mitin sí que es muy fácil aburrir. ¿Qué es lo importante? Lo importante, como todo lo demás que hemos visto hasta ahora, estar muy tranquila, caminar con mucha seguridad, llevar los papeles que necesitemos. Yo les recomiendo que siempre lleven papeles. ¿Por qué? Porque no siempre estamos bien, porque no siempre hemos tenido un buen día, no siempre hemos dormido bien, a veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Entonces, es mucho mejor llevar siempre papeles y no utilizarlos, sí, es lo fantástico, pero saber que si los necesitamos, por lo que quiera que sea, los tenemos. Que si nos falla la memoria, que si estamos despistadas, que si tenemos mil cosas en la cabeza y se nos va la concentración, sabemos que tenemos algo en lo que apoyarnos. ¿Sí? Tomarnos el tiempo necesario y, insisto, y ya termino, prohibido aburrir. Muchísimas gracias a todas. Muchísimas gracias, Nuria, por esta excelente ponencia que nos has compartido, por este recorrido del que hemos sido testigos, las más de 60 personas que se han conectado a lo largo de toda tu conferencia. Quiero comentarte que mientras tú vas leyendo las preguntas, queremos agradecer porque mucha gente, y te lo decía antes de que estuviéramos ya en línea, mucha gente incluso se ha agrupado, aunque veamos que han habido 60 usuarias. Tenemos, por ejemplo, un grupo de mujeres que se han unido en Venezuela para escucharte en una misma conexión, que están en una clase. Queremos agradecerle. También por ahí ha pasado algo extraño que no sabemos bien qué es, pero que creemos que es una cosa fortuita y menor. Se han duplicado algunos usuarios, entonces entre las 60 personas de repente habían varias Lilianas. Sabemos que había una Liliana de Bolivia que no es Liliana, otra en Ecuador, otra en Perú. Queremos agradecerle porque creemos que ha valido la pena. Ha sido una conferencia magistral en que hemos tenido una parte teórica muy valiosa que nos ha permitido entender por qué es tan importante acabar con esto de comunicar el androcentrismo y de dar un paso, porque aquello que comunicamos y aquello que nombramos crea realidades en este mundo en donde es tan importante mencionar las cosas y donde es tan importante poner en valor el rol de la mujer. Hemos ido recogiendo varias intervenciones, varias preguntas que han hecho las asistentes en nuestro chat. Nuria ya las tiene, las está mirando. Queremos aprovechar en este ratito también de comentarles que el día 30 y 31 de mayo vamos a estar viviendo en El Salvador, en San Salvador, un encuentro regional que también se enmarca en este proyecto que está desarrollando la Unión Iberoamericana de Municipalistas con ONU Mujeres y que se denomina Encuentro Regional de Mujeres Políticas y Lideresas Locales, consolidando la democracia paritaria hacia Beijing más 25. Pero ahí mis compañeras también le han estado compartiendo el enlace en el que pueden registrarse, solicitar las ayudas, las becas que están siendo aportadas por ONU Mujeres para que podamos tener una nueva cita que nos permita avanzar a un mundo más igualitario, que es el trabajo que estamos emprendiendo. Nuria, no sé si has tenido oportunidad de leer rápidamente las preguntas. Tienes la posibilidad de ir personalizando, si así quieres, si hay algún comentario que merezca la pena en que señalar el nombre, la nacionalidad de la persona, porque el contexto así lo amerite, te lo agradecemos, y también si quieres agrupar algunas consultas que vayan en el marco de la misma temática, como tú decidas, estamos a la espera de tu retroalimentación. Gracias, Liliana. Sí, veo que hay algunas que coinciden. Por ejemplo, creo que no he explicado muy bien las imágenes mentales, ¿no? ¿A qué me refiero con imágenes mentales? Me refiero a la descripción de algo. Por ejemplo, imagínense que vamos a hablar de
del empobrecimiento femenino, de la feminización de la pobreza. Y ustedes están contando una situación dura, la que quiera que sea. Imagínense, una madre sola que está sacando adelante a su familia. Si ustedes están describiendo la casa en la que vive, la humildad, ¿no? la precariedad, la necesidad que tiene esa mujer, ustedes pueden imaginarse esa, valga la redundancia, ver esa imagen en su cabeza y describirla. Eso es una imagen mental. Quiero decir, ponerle palabras a una imagen que previamente ustedes tienen en la cabeza. Eso es muy útil para poner a las personas, a quien nos escucha, en contexto. No es lo mismo que yo les cuente 4 datos sobre la feminización de la pobreza a que diga, ayer cuando estuve con Nora, que es una madre migrante que vive en el centro de Madrid, por ejemplo, que es donde yo vivo, estuve con ella y mientras me invitaba a un té en su casa y van contando esa imagen. ¿Sí? No sé si ahora me he explicado mejor, si no díganmelo, insisto en la idea. Si ustedes tienen una imagen y la ven, la tienen en su cabeza y la pueden trasladar, la pueden estar contando, la están describiendo, es una forma muy útil, muy eficaz de comunicación. Luego también me preguntaban por el lenguaje inclusivo, para acabar con el androcentrismo. Claro, no en todos los países que hablamos castellano hablamos igual. En España yo creo que es donde peor hablamos en ese sentido, donde todo el rato hablamos en masculino, pero bueno, en varios países también ocurre eso. Sí, hay que nombrar, lo que no se nombra no existe. Hay que acabar con esa idea de que hombre es sinónimo del ser humano. El hombre es el hombre y la mujer es la mujer. Los hombres son los hombres y las mujeres son las mujeres. Y lo masculino no tiene capacidad para abarcar lo femenino. Además, en comunicación eso es muy confuso porque provoca errores, porque hay veces que no sabemos si realmente están incluyendo a todo el mundo o solo a una parte del mundo. Quiero decir, y además nos indica una manera de ver el mundo. Yo puedo decir, los madrileños se manifiestan, o puedo decir, Madrid se manifiesta. Fíjense, la diferencia es una manera distinta de ver el mundo. Si digo los madrileños, no sé si me estoy refiriendo solo a los hombres o si me estoy refiriendo a toda la población de Madrid. Es una mala comunicación, es ambiguo. Desde mi punto de vista es incorrecto. Si yo digo Madrid se manifiesta, doy por hecho que es todas las personas que están en esa ciudad, las que están en la calle. ¿Sí? Así que sí. Y luego también, no me acuerdo a ver quién era la... Sí, Susana. Susana de Argentina y Silvia de Guatemala incidían en este lenguaje, ¿no? Y sobre todo Silvia incidía en que no se puede transmitir el conocimiento de igual manera a públicos con un nivel intelectual o educativo distinto. Claro, eso es cuando yo les insistía en que tienen la responsabilidad de todo proceso de comunicación. Es decir, somos nosotras quienes nos tenemos que adaptar a nuestro público. Nunca el público se tiene que adaptar a nosotras. Si vamos a un entorno donde la capacitación de nuestro auditorio es bajo, tenemos que ser capaces de hablar de manera adecuada para que nos entienda. En general, siempre tenemos que hablar para que nos entienda todo el mundo. Tenemos la obligación de que se nos entienda, ¿no? Si no, no es una buena comunicación. Tenemos esa obligación. Lo que digamos lo tenemos que decir muy claro, que lo entienda todo el mundo. Y si sabemos que nuestro auditorio en un momento determinado tiene necesidades específicas o problemas específicos, pues tenemos que tenerlo muy claro antes de hablar, ¿no? Antes de intervenir, y eso les insisto mucho. No siempre conocemos bien a nuestro auditorio, pero hay que intentar conocerlo lo mejor posible. Es saber lo mejor posible a quién vamos a hablar, porque eso va a ser buena parte del éxito. Nos vamos a poder adecuar mucho mejor si conocemos mejor a nuestro auditorio. Claro. Y luego hay varias preguntas que se refieren a los nervios. No puede ser. Hay varias preguntas que dicen, sí, todo muy bien, pero luego sales y estás muy nervioso y te sale fatal. Bueno, ya hay 2 cosas importantes. Uno,
Ya lo hemos dicho antes, la preparación. Cuanto más preparada vayas, más segura vas, con lo cual menos posibilidad de nervios. Es como cuando, acuérdense cuando iban a hacer exámenes, cuando se lo habían estudiado muy bien, iban mucho más tranquilas que cuando se lo habían estudiado rapidísimo por la noche antes. Cuanto más preparación, más seguridad, menos nervios. Y luego también hay algo que no se puede saltar, y es la experiencia. Lógicamente no vamos a estar igual de tranquilas, igual de seguras después de haber hecho 1000 intervenciones que la primera vez. La experiencia no hay atajos, por decirlo de alguna forma, para la experiencia. La experiencia hay que tenerla. Cuanto más practicas, cuanto más acostumbrada estás a hablar en público, más seguridad y más tranquilidad. Ahora que casi todas tenemos medios tecnológicos, teléfonos móviles inteligentes y todas estas cosas, yo les recomiendo a todas las que lo tengan, a todas las que tengan un teléfono con cámara a su disposición, que se graben. Es buena práctica, es buena práctica ensayar mucho y grabarse y verse, porque, claro, no estamos acostumbradas a vernos, estamos acostumbradas, o sea, nosotros pensamos cómo somos, pero realmente nunca nos vemos como nos ve el público. Entonces, yo les recomiendo que si quieren ir tranquilas, prepárense mucho y ensayen mucho y grábense y se vean. Y así, bueno, cuanto más se vean, pues más van a identificar cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles o algunas cosas que se pueden mejorar. Veo que hay preguntas nuevas de Melina de Ecuador que dice: ¿podemos tener acceso a un manual o guía en la que se ejempliquen términos refiriéndose al lenguaje inclusivo? Sí, yo me comprometo a buscarles alguna guía o hacerles algún documento específico que hable del lenguaje inclusivo y de cómo, sí, si a Liliana le parece bien. Si me permites también, Nuria, recordarle a las asistentes que vamos a poner a disposición tanto la presentación que tú has usado hoy en tu webinar, como también la grabación. Así que ahí también van a tener oportunidad de volver a escucharte. Agradecemos mucho esto que estás comentando, que también pondrás a disposición otro material, pero pueden quedarse con la tranquilidad de que todo el contenido de esta videoconferencia se las haremos llegar a los correos con los que se han registrado para estar hoy día presentes. Y luego la última pregunta que veo, que creo que es de Beatriz de México, no la entiendo muy bien, dice: algunas mujeres políticas buscan ser visibles usando acciones machistas para ser votadas, causando violencia. Sí, yo creo que refiere a un tema que permanentemente aparece también como un cuestionamiento que se hace en las comunicadoras, que tiene que ver con la masculinización de las mujeres, con que muchas veces las mujeres sienten que adoptando algunos roles o algunos cánones masculinos pueden tener o alcanzar mayor notoriedad pública o ser electas. Entonces, yo creo que esa pregunta va en esa dirección, Nuria. Bueno, entrar en la vía política es difícil siempre, y si ustedes son mujeres políticas lo sabrán mejor que yo, ¿no? Es difícil porque si entra con un modelo masculino, les van a acusar de utilizar modelos masculinos, y les van a acusar con razón, porque si queremos cambiar el mundo no podemos seguir haciendo lo mismo que queremos cambiar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo empezaba la intervención diciendo que lo importante es ser una misma, no imitar un modelo que nos es ajeno. Pero si utilizan modelos femeninos, si utilizan el suyo, les van a acusar de ser femeninas, con lo cual también van a tener problemas. Quiero decir, lo que quiero decir es que las mujeres en política todavía hoy estamos muy cuestionadas, hagamos lo que hagamos, ¿sí? En cualquier caso, creo que es un error adoptar un modelo que no es el nuestro. Lo importante es adoptar nuestros modelos. Y sobre todo tengan en cuenta dos cosas. Una, la masa crítica, lo que denominamos masa crítica, que sería la cantidad que necesitamos para mover las cosas, para cambiarlas, se establece alrededor del 30%. Si estamos solas, es muy difícil cambiar las cosas y soportaremos esas críticas del modelo que utilicemos, ¿no? Necesitamos un 30% para cambiar las cosas. Entonces, ténganlo en cuenta,
que no van a poder liberarse de esa presión si están solas en algún ámbito. En cualquier caso, yo creo que es un error adoptar un modelo masculino. Bueno, primero porque como feminista creo que lo importante es, en nuestra actuación, es cambiar este mundo que es profundamente desigual y profundamente violento con nosotras, ¿no? Con las mujeres, con lo cual necesitamos modelos distintos, modelos que se aparten del androcentrismo, modelos que se aparten de la violencia, modelos que se aparten de las jerarquías estrictas. Estamos en un buen momento, porque, por ejemplo, para romper tenemos mucho más conocimiento, tenemos mucha más capacidad de estar juntas, como esta tarde, ¿no? Es mucho más fácil ser el 30% y sentirse acompañada. Tenemos las redes sociales para romper el silencio de los medios de comunicación, que a veces no somos capaces de llegar, ¿no?, con nuestros discursos. Acuérdense del poder simbólico que les decía. Ese poder simbólico es difícil de adquirir. Bueno, las redes sociales nos permiten romper el discurso hegemónico y lanzar otro discurso. Estoy viendo que dice, es muy difícil para la mujer hacer política, el machismo domina las mentes de las mujeres. Claro, son los marcos que les decía al inicio, son los marcos de referencia, eso es lo que tenemos que cambiar, porque esos marcos los tenemos igual hombres que mujeres. Fíjense, es mucho más fácil, es mucho más difícil desaprender que aprender. Para todas nosotras tenemos que hacer un esfuerzo de capacitación y de reflexión para romper los marcos mentales machistas. No critiquemos a las mujeres que no lo han hecho, ayudémoslas a romper esos marcos mentales, ¿sí? Hay que romper esos marcos para poder lanzar mensajes y discursos que realmente les conmuevan y que realmente les lleguen. No sé si he contestado todas o queda alguna. A ver, voy a revisar. Creo, Nuria, que has abordado la totalidad de las preguntas y también algunos comentarios que habían usado las participantes. No sé si quieres cerrar o quieres agregar algo más, pero creo que las preguntas sí han sido en su totalidad respondidas. Bueno, a ver, para ser coherente con lo que les he trasladado, resumo. Lo primero, dándole las gracias por compartir estas reflexiones, dándole las gracias, si son lideresas y mujeres políticas, por ser valientes y estar en el espacio público, porque necesitamos muchas mujeres en el espacio público. Y luego ya, resumiendo la intervención, acuérdense, prepárense mucho, eso acabará con los nervios y con la inseguridad, y prohibido aburrir. Muchísimas gracias. Bueno, Nuria, tú no nos has aburrido en absoluto, te quiero agradecer por tu sencillez y por tu simpleza para explicar conceptos tan interesantes que sin duda son muy importantes para las mujeres que están en la arena política y que quieren seguir avanzando en este desafío que tenemos y que estamos compartiendo para tratar de mejorar junto a las mujeres. Te agradezco, te insisto, hemos tenido la suerte de contar con un grupo bastante interesado. 60 personas se han conectado desde distintos países de Iberoamérica. Yo creo que eso habla del interés que existe en esta temática y de lo importante que es esta temática de comunicación con visión de género para poder seguir avanzando, construyendo estas realidades que queremos cambiar. Me gustaría agradecer también a nuestra contraparte, a Julia Bortoloni, que ha estado acompañándonos desde ONU Mujeres Panamá, al equipo de trabajo que ha estado aquí en Granada acompañándonos también para que técnicamente hayamos podido sortear con éxito esta transmisión. Y bueno, Nuria, lo dicho, agradecerte, esperar seguir contando contigo, agradecer a todas las participantes y a todas las personas que nos han estado acompañando, reiterarles que les haremos llegar el material, los contenidos. Si alguien por ahí ha aparecido con otro usuario, reitero las disculpas, y buscaremos que también les llegue este material para que puedan compartirlo con otras mujeres y así vamos haciendo que este proceso sea cada vez más amplio, más enriquecedor y que podamos todas aprovechar este interesante material. Nuria, un besito muy grande hasta Madrid, de donde has estado conectada. Despedimos este webinar sobre comunicación y discurso político para lideresas y mujeres políticas, y con este webinar también damos por finalizado el ciclo de webinar Claves Feministas para Liderazgos Transformadores. Reitero mi gratitud y será hasta la próxima. Un beso, gracias. Un abrazo a todas.